Para el beneficio de aquellos que nos han estado siguiendo en los últimos mensajes y para aquellos que no lo han hecho por diferentes razones, déjame situarte en el contexto otra vez. El apóstol Pablo está estableciendo un poderoso argumento acerca de la necesidad de que el pueblo de Dios pueda vivir, la iglesia de Roma de manera particular, pueda vivir en unidad. Y Pablo dedica todo el capítulo 14 y los primeros 6 versículos del capítulo 15 para hablarle a la iglesia de Roma, una iglesia mixta de judíos y gentiles, donde habían hermanos, ¿verdad?, judíos al fin, que luego de convertirse pensaban que todavía era necesaria mantener una cierta restricción dietética, pero habían otros hermanos gentiles que entendían que no, que podían comer libremente. Y el apóstol Pablo está tratando de decirle, hermanos, mira, aquellos de ustedes que son débiles en la fe, porque todavía piensan que necesitan mantener estos criterios que no son necesarios, y los que son fuertes en la fe, que no piensan de esa manera, ustedes necesitan, por amor a Cristo, vivir en comunidad y en unidad, y que los fuertes sobrellevaran las debilidades de los otros. Ahora el apóstol Pablo, en el texto de hoy que vamos a estar revisando, de Romanos 15:7 hasta el versículo 21, Pablo, con ese texto, él va a continuar el argumento, pero en otra dirección. Y el versículo 7, que es el primero del texto de hoy, representa la conexión entre todo lo que se ha dicho del 14:1 al 15:6. El versículo 7 es esa conexión, pero al mismo tiempo es una bisagra. Es una bisagra que Pablo usa para girar su argumento de una manera muy sutil, casi imperceptible, para pasar del argumento acerca de débiles y fuertes y llevarlo y traerlo al terreno de gentiles y judíos. Muy sabio de parte de Pablo, y eso es como él lo hace, y lo vamos a ver ahora rápidamente. Yo he titulado mi mensaje para esta mañana, Pablo, embajador de Cristo, el reconciliador. Obviamente Cristo es el reconciliador y Pablo era su embajador. Y con eso yo quiero invitarte a que puedas leer conmigo desde el versículo 7 de Romanos 15 hasta el 21. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez, Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza, versículo 13, los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a ustedes, hermanos, o hermanos míos, yo mismo estoy también convencido, escucha, de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Eso es parte de lo que los miembros de una iglesia debieran hacer. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que los recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que haga de los gentiles sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra,
con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Bueno, es un largo texto, yo lo admito. Yo le decía a mi esposa que es un texto que de complejo no tiene nada. El problema está en cómo Pablo lo compuso. Entretejió una serie de ideas que hacen complejo, un tanto complejo lo que es la exposición. Pero nota que el versículo 7 comienza con un por tanto. De manera que el por tanto me está conectando, pero también me está ayudando a entender. Pablo está concluyendo una idea, es una frase conclusiva. Por tanto, dado todo lo dicho anteriormente, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la iglesia de Dios. Vamos a desempacar este versículo primero, porque ahí hay tres ideas diferentes. Primero, hay un llamado a la aceptación mutua. Es un llamado que está también con la misma palabra acéptense en 14.1 y está con una palabra similar en 14.3. De manera que en 7a, o sea, la primera parte del versículo 7, tenemos un llamado. En 7b, la segunda parte del versículo 7, Pablo nos dice cómo debemos aceptarnos, como también Cristo nos aceptó. Con esa frase, Pablo eleva el estándar al más alto nivel de cómo tú y yo tenemos que aceptarnos. Porque escucha otra vez, tú y yo tenemos que aceptarnos como Cristo nos aceptó. Yo te voy a decir ahora prontamente cómo nos aceptó. En Romanos 5.8, tú lees que Él nos aceptó siendo aún nosotros pecadores. En esa condición Cristo murió por nosotros. En 5:10 de Romano, Pablo nos enseña que cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, el reconciliador. En Efesios 2, 4 y 5 se nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. ¿Te has ido llevando un récord de cómo tú estabas cuando Cristo te aceptó? En el versículo 3 del mismo de Efesios 2, escucha lo que nos dice: ¿cómo estamos? Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En esas condiciones, ¡wow!, Cristo nos aceptó. Recuerda cuáles eran las condiciones. Éramos pecadores, éramos enemigos de Él, éramos hijos de ira, amante de las pasiones de la carne y de la mente. En esas condiciones, Cristo nos aceptó. ¡Wow! Pausa por un momento. No podemos ir muy rápido. Piensa en un hermano o hermana que tú tengas dificultad, una dificultad emocional en relacionarte con él o con ella. Piensa en alguien que a ti se te dificulta orar por él o por ella. Que no sea: Señor, dale arrepentimiento para que venga y me pida perdón. Piensa en alguien que se te dificulta orar para bendecirlo o bendecirla. Pregúntate ahora, ponle nombre, pregúntate ahora cuál es la causa de ese sentimiento que tú tienes. Quizás es un prejuicio, pero quizás no es un prejuicio, quizás es una herida real
que ese hermano o hermana te causó y que todavía te duele. Pregúntate ahora, porque tenemos que aplicar el texto en la medida que vamos caminando, porque tenemos muchas ideas aquí en este texto. Pregúntate si ese pecado que todavía te duele puede ser mayor que todos los pecados que cometiste contra Cristo, en los cuales estaba en el momento en que Él te aceptó de manera incondicionalmente. Ahora recuerda algo más. El texto de hoy dice, acéptense los unos a los otros. Es una carta a una iglesia. O sea que en este caso, Pablo restringió el universo de personas un poco más. Ese acéptense los unos a los otros, escrito a una iglesia, es tú y yo, hijos de Dios. Esa persona con la que tú tienes dificultad en pensar, en relacionarte o en bendecirlo en oración, resulta que por ella Cristo derramó sangre. Y Cristo derramó sangre por él, por ella, igual que por ti. Y ya tú estás perdonado con garantía de vida eterna. Y tú y yo seguimos teniendo dificultad en relacionarnos con esa persona. De nuevo, en el versículo 7a, Pablo nos dice qué hacer. Acéptense los unos a los otros. En 7b nos dice cómo hacerlo, como Cristo nos aceptó. Y en 7c, la tercera parte del versículo 7, nos dice para qué hacerlo o por qué hacerlo, para la gloria de Dios. Realmente en la construcción, en el original, en el griego, la construcción, básicamente la palabra para la gloria de Dios está atada a Cristo. Cristo lo hizo para la gloria de Dios. Nos aceptó como éramos, pero como tú y yo estamos supuestos a imitar a Cristo, entonces se supone que tú y yo tenemos que aceptarnos para la gloria de Dios también, porque Cristo lo hizo así y yo tengo que imitar a Cristo. Entonces ahora ya sabemos por el versículo 7 qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. La realidad, hermano, es que nuestra aceptación mutua hace lucir bien a Dios ante un mundo que no le conoce. Sin lugar a dudas. Una de las consecuencias de nuestra división cuando existe es que le quita poder a la hora de tú ir y testificar a otros a favor de Cristo. Porque, hermanos, piensa por un momento, si tú y yo no nos podemos poner de acuerdo de alguna manera, ¿cómo vamos a convencer al mundo de que crean en nosotros personas divididas? Pero si ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo. No es un buen testimonio, ni del Evangelio, ni de la gracia de Dios, ni una forma de honrar a Cristo. La aceptación de unos y otros en el cuerpo de Cristo pone de manifiesto la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios. Por eso es que glorifica a Dios, porque ¿sabe lo que es glorificar a Dios? Es poner de manifiesto sus atributos de una manera que otros puedan pensar bien de Él. La palabra, eso es exactamente lo que significa. Gloria en el griego clásico es doxa, y doxa en ese griego clásico implicaba tener una buena opinión de otro, de manera que cuando yo glorifico a Dios, yo causo que el otro tenga una buena opinión del Dios a quien yo sigo. ¿Me siguieron? Algunos me siguieron. John MacArthur, comentando acerca de este texto, en su comentario sobre Romanos, dice: una congregación que tienda a la división, los altercados y el enjuiciamiento le está dando al mundo razones para ridiculizar la iglesia de Cristo y rechazar a quien es su única esperanza de salvación. Wow. Ahí tú puedes ver lo crítico que es la unidad de la iglesia. Ahora tú puedes entender mejor por qué Cristo oró por esa unidad 3 veces horas antes de su muerte. Por qué Pablo pidió por esa unidad que nos esforzáramos para ella. Entonces ahora, solamente cubrimos el versículo 7, ahora en los versículos 8 y 9, lo que Pablo hace es que él
comienza a traer ilustraciones a partir de ese versículo 8 y el 9, y trae 4 ilustraciones del Antiguo Testamento para ayudarnos a entender algunas cosas. Escucha el versículo 8 y 9. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Pablo comienza en el versículo 8 diciendo que Cristo vino y sirvió a la circuncisión. Esos son los judíos. Él se hizo siervo de los judíos, nació como judío, le sirvió a la nación judía de manera primaria. Siempre fue el propósito de Dios servir a los judíos primero. Esa es una frase que está varias veces en el Nuevo Testamento. De hecho, Romanos 1, comenzando la carta, Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para los judíos primeramente y también para el griego o para el gentil, para el judío primeramente. Pero tú lo puedes ver en las palabras de Cristo también, que ese es el orden de las cosas, la cronología. En Mateo 10, 5 y 6, Cristo está instruyendo a sus discípulos, a los 12. En otra ocasión instruyó a los 70, esta vez a los 12. Y les dijo por dónde ir, a dónde ir específicamente. Escucha lo que dice. No vayan por el camino de los gentiles. Este no es su tiempo todavía. Ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, que eran judíos mixtos. Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Luego en Mateo 15, 24, Cristo mismo dice en un momento dado que querían que él fuera a predicar a Tiro, Sidón y regiones aledañas. Dice, no, yo solamente vine para las ovejas perdidas de Israel. Otros van a venir después de mí, van a llegar más allá. Pero la encomienda mía de parte del Padre fue simplemente las ovejas perdidas de Israel. Pero tú lo puedes ver, si era así o no, en la medida en que la evangelización o la gran comisión se fue desarrollando. Las instrucciones de Cristo antes de ascender en el libro de los Hechos, capítulo 1 este es el orden, van a ser mis testigos. En Jerusalén, capital de la nación, en Judea, provincia en la cual estaba Jerusalén. Después de ahí, Samaria, judíos mixtos, y después hasta los confines de la tierra, que son los gentiles. Ese es el orden de la gran comisión. Si quieres verlo todavía mejor, tú vas al libro de los Hechos, comienza a leer. Capítulo 1, judíos. Capítulo 2, judíos. Capítulo 3, judíos. 4 judíos, 5 judíos, 6 judíos, 7 judíos. Capítulo 8. El evangelio llegó a Samaria. Felipe el evangelista estaba ahí en Samaria evangelizando. Capítulo 9. Todavía no hay rastro de los gentiles. Capítulo 10. Ahora Pablo es instruido para que vaya y le predique a Cornelio y a su casa. Y ahí pasa entonces el evangelio a los gentiles. De manera que aún en la realización o en el avance del evangelio o de la gran comisión había un orden establecido de cómo serían las cosas. Ahora escucha. Los versículos 8 y 9, Pablo dice dos cosas con relación a los judíos y la otra con relación a los gentiles. Dice que Cristo vino y le sirvió a los judíos para demostrar la verdad de Dios. Segundo, pero que le sirvió a los gentiles para que glorifiquen a Dios por su misericordia. Verdad para los judíos, misericordia en el caso de los gentiles. ¿Cuál sería la razón? ¿Cómo es que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar la verdad de Dios? Claro, porque Dios le había hecho promesas al pueblo judío y específicamente a los patriarcas, a Abraham. Las promesas estaban todavía en el aire, estaban flotando, como que, ¿y entonces? Entonces cuando Cristo vino y cumple las promesas, Él muestra la
verdad o veracidad de Dios para con los judíos. Ahí quedó demostrada que Dios es veraz. Promesas cumplidas. Pero en el caso de los gentiles, Cristo no vino a demostrar la verdad de Dios porque Dios no le hizo promesas a los gentiles. Dios profetizó en el Antiguo Testamento que los gentiles vendrían, pero Dios no hizo un pacto con los gentiles en el Antiguo Testamento, como si hizo un pacto con la nación de Israel, y eso está bastante claro en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el Evangelio llega a los gentiles, casi fue como una sorpresa, aunque estaba profetizado. Para Dios no lo fue, para los judíos sí lo fue, y entonces ahora es como una muestra de misericordia que los gentiles recibieran la salvación junto con los judíos. Y por eso tú encuentras que Cristo le sirvió a la circuncisión o a los judíos para demostrar la verdad de Dios. En el caso de los gentiles, para demostrar, poner de manifiesto la misericordia de Dios. Ahora la última frase, el versículo 9, dice: por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Esa es una frase de David, en el Salmo 18:49. David la escribió pensando en él. David, si tú lees el Salmo 18, está orándole a Dios de que lo libre de sus enemigos, de las naciones alrededor. David conquista las naciones alrededor, unió la nación de Israel por primera vez, las 12 tribus que no habían podido estar juntas. Y David dice: yo te confesaré entre los gentiles, sí, porque él estaba conquistando a los gentiles, y a tu nombre cantaré. Pero Pablo en Romanos 15:9 le aplica el Salmo a Jesús. Porque de la misma manera que David vino y conquistó territorios y confesó el nombre de Dios entre los gentiles, el hijo de David, Jesús, vino y conquistó no territorios geográficos, pero sí territorios de corazón. Y entre los gentiles, Cristo, a su paso por la tierra, confesó el nombre de Dios, incluyendo ante Pilato mismo y Herodes y todos los demás. De manera que David hizo militarmente lo que acabamos de describir, conquistó militarmente. Jesús conquistó misericordiosamente, perdonando el pecado de los hombres. Un poco de diferencia, ¿verdad?, entre uno y otro. Pablo continúa en Romanos 15:10 y 11. Él trae dos ilustraciones más del Antiguo Testamento. Esta es la parte que yo te digo, que Pablo la entretejió de una manera que se vuelve un tanto confusa, pero él trae a colación en 15:10 a Deuteronomio 32:43. Y en el versículo 11, él cita el Salmo 117:1. Escucha. Y él vuelve a decir: regocíjense gentiles con su pueblo. La frase con su pueblo, eso es Israel, porque eso es como siempre se vio en el Antiguo Testamento. Esto se escribió en el Antiguo Testamento. Regocíjense los gentiles con su pueblo. Es como regocíjense gentiles con Israel, hablando de la unión de los dos pueblos. Y de nuevo, alaban al Señor todos los gentiles, pero como que eso no era suficiente. Y todos los pueblos alaban al Señor. De otra forma, gentiles y judíos alaben a Dios. Era el plan de Dios todo el tiempo hacer una sola familia, un solo pueblo de estos dos grupos. Ese era el propósito final del pueblo, o mejor dicho, de Dios con su pueblo. Y a eso que Pablo está haciendo referencia. Recuerda que el versículo 7 nos giró el argumento de la unidad entre débiles y fuertes en la fe, a judíos y gentiles ahora, y eso es con lo que Pablo está lidiando. Y luego entonces Pablo nos trae en el versículo 12 de Romanos 10 una cuarta y última ilustración del Antiguo Testamento de Isaías 11:10. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David, ¿quién es ese? Jesús, Cristo, obviamente,
vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Bueno, el hijo de David se sentaría en el trono de David y reinaría sobre Israel. Pero ahora Pablo nos dice, citando a Isaías, que él no solamente iba a reinar sobre Israel, sino que iba a reinar también sobre los gentiles. El heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Claro, porque somos un solo pueblo y Dios estaría reinando sobre ambos. Bueno, una vez que él como que sale del argumento, ¿verdad?, de la necesidad de la bendición, Pablo ahora, de la necesidad de la unidad, perdón, Pablo ahora pasa a pronunciar una bendición sobre ellos. En 15:13. Escucha. Es como, si ustedes se unen de esa manera, esta es mi bendición para ustedes. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vamos a desempacar ese versículo porque hay 3 ideas otra vez. La fuente de la bendición es el Dios de la esperanza. Esa es la fuente de la bendición. Y el Dios de la bendición, pero todavía no vamos a pasar a la segunda parte. Hermanos, a lo que Pablo está apuntando, que podamos entender, fuera de Dios o fuera de Cristo, no hay esperanza. De ningún tipo. No hay esperanza ni hay garantía. No hay esperanza de vida eterna. No hay garantía de que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. No hay esperanza de que tu vida será una vida de propósito. No hay esperanza de que cuando sufra alguien, en este caso Dios, pueda llenar tu sufrimiento de significado. No, porque fuera de Dios no hay esperanza de ningún tipo para nadie. Y Pablo dice que el Dios de la esperanza. Entonces esa es la fuente de la bendición. ¿Y la bendición cuál es? Está ahí en 13b, la segunda parte del versículo 13. Los llene de todo gozo y paz en el crecer. Y la bendición que él está pronunciando es que el Dios de la esperanza en quien él cree, el que él ha estado predicado entre los gentiles, que los llene, como nosotros cantábamos, que te guíe, que te guarde, que te bendiga, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti. Nosotros estamos cantando una bendición del uno hacia el otro. En este caso, la bendición de Pablo para con ellos es que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el crecer. Entonces, la fuente de la bendición es el Dios de la esperanza. La bendición es que tú tengas una vida de gozo y paz en el crecer. Ahora recuerda, gozo y paz solamente pueden estar en una vida que vive unida a su hermano. Tú y yo lo sabemos, por experiencia del pasado o quizá presente. No hay manera de estar en gozo y en paz cuando tú no estás emocionalmente, espiritualmente unido como Dios quiere que estemos unidos con el hermano. Entonces eso es lo que Pablo está apuntando. Y el resultado, la fuente de la bendición es el Dios de la esperanza. La bendición es gozo y paz. Y el resultado de eso, escucha, que ustedes abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero yo no puedo experimentar el poder del Espíritu si estoy dividido con mi hermano. Como dirían en Estados Unidos, en inglés, no way, no how. No hay forma que yo pueda experimentar en el poder del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy dividido con mi hermano, yo ando en el poder de la carne y bajo la influencia del enemigo, que sabe que le he dejado una brecha, una puerta abierta, una ventana por donde él puede influenciar mi vida en la dirección contraria a los propósitos de Dios. Entonces Pablo ahora, luego que pronuncia esta bendición sobre ellos, quiere afirmarlos, quiere animarlos. Porque él ha estado recordando algunas cosas acerca de la división que existía obviamente entre ellos, entre fuertes y débiles, entre judíos y gentiles. Y ahora como que quiere animarlo y le reconoce a la iglesia cosas buenas
que ellos tienen. Escucha lo que él dice en el versículo 14. En cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes estén llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. En otras palabras, ustedes no necesitan consejeros. Ustedes son capaces de amonestarse. Bueno, si necesitan consejeros deben surgir desde dentro de ustedes, porque ustedes están llenos de bondad, llenos de conocimiento. Ustedes son capaces de amonestarse los unos a los otros, de observarse, de cuidarse. ¡Wow! Nota cómo Pablo comienza este versículo 14. Él no simplemente le llama hermanos, le llama hermanos míos. Eso es un término afectivo. Tú sabes que a veces tú le dices a alguien o le escribes a alguien, hermano mío. Y eso no es lo mismo que cuando tú le escribes a alguien que no es tan cercano a ti, te le pones hermano. Ahora le llama hermanos míos. Es un término de afecto. Yo estoy convencido que entre ustedes hay madurez, que ustedes están llenos de bondad, que ustedes están llenos de conocimiento. ¡Wow! Bueno, imagínate esto. ¿Qué sería estar lleno de bondad? Bueno, la bondad es un espíritu inclinado hacia el bien del otro. Escúchame, eso no es simplemente un espíritu que da una limosna allá afuera, que un día que recogemos alimento trae alimento a la iglesia. No. La inclinación natural de su corazón continuamente, hayan o no hayan necesidad, es el bienestar del otro. Y Pablo dice, ustedes están llenos de eso, pero también están llenos de conocimiento. En otras palabras, yo voy a ponerlo en mis palabras. La razón por la que yo le cité el Antiguo Testamento 4 veces, una detrás del otro, le cité de Salmo, le cité de Isaías, le cité de Deuteronomio, porque ustedes conocen la palabra. A los gentiles yo no les puedo citar eso, pero a ustedes sí. ¡Wow! Y ambas cosas, la bondad y el conocimiento, son necesarias para poder vivir en unidad. Ambas cosas. El conocimiento sin bondad, ¿tú te imaginas? ¿Qué hace el conocimiento sin bondad? Te vuelve legalista, te vuelve rígido, te vuelve orgulloso, te vuelve un juzgador. Nada te gusta, nada te cuadra. Por otro lado, ¿tú te imaginas bondad sin verdad? Sin conocimiento. La bondad sin conocimiento me vuelve permisivo, libertino, vicioso. Personas bondadosas, pero sin conocimiento, ellas pudieran estar unidas. Yo conozco gentiles que en su bebedera y comedera están muy unidos. Pero es una unión que no tiene fundamento, está sobre la arena. Es una unión que el día que menos tú piensas se deshace. Y es una unión permisiva. Nosotros pudiéramos amar tanto la bondad sin conocimiento que negociamos la verdad. Y nosotros no podemos negociar la verdad para lograr la unidad, jamás. Cuando tú negocias la verdad para lograr la unidad, tú lograste otra unidad con el mundo de las tinieblas. Y yo no creo que tú quieras estar de ese lado. Pero al mismo tiempo yo no estoy abogando por una unidad sin bondad, al contrario. Pablo está diciendo que ellos están llenos de bondad y de conocimiento. Ahora escucha algo más. Daniel Doriani en su comentario de Romanos dice, lo que a ti te llena, a ti te controla. De manera que si nosotros estamos llenos de bondad y de conocimiento, a mí me va a controlar la bondad y el conocimiento. Si me falta bondad y conocimiento de la palabra, tú sabes lo que me va a dominar. Lo opuesto de eso. Que Pablo continuamente nos dice que no debiéramos tener, que son las obras de la carne. Claro que lo que te llena te controla, por eso que Pablo dice, sed llenos del Espíritu. Y ya no
dejemos las obras de la carne a un lado. De manera que esta iglesia, Pablo tenía algunas cosas buenas que decirle, y yo creo que le está afirmando, sabiendo que él ha dicho algunas cosas que podían confrontarlos, pero que ahora quiere afirmarlos para que ellos puedan entender que él los está pastoreando, que como dice una cosa, también reconoce la otra. Y él le dice incluso en el versículo 15, pero le he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios. Pablo dice, le escribí con atrevimiento, esa es la Nueva Biblia de las Américas. La Nueva Versión Internacional dice, le escribí con franqueza, con apertura. Pero yo consideré que era necesario porque yo tenía que recordarles algunas cosas. De hecho, no sé si te has fijado, pero en las cartas del Nuevo Testamento frecuentemente es como un ministerio de recordatorio. No solamente porque citan el Antiguo Testamento, sino porque la palabra recuerden los antepasados, sigan el ejemplo de los antepasados continuamente. Y parte del problema cuando tú y yo nos recordamos es que cuando tú y yo no recordamos lo que Dios ha dicho, violamos lo que Dios ha dicho. Porque no lo recordamos. Y como no lo recordamos, actuamos como si no lo conociéramos. Pero tú sabes también que raramente, si alguna vez tú has transgredido la línea de la palabra y tú has dicho que wow, yo no sabía que había una línea ahí, ¿no? Hoy me desayuno. Es raro eso. Más frecuentemente es que en el momento no recordaste y como no recordaste, violaste. En este caso, Pablo está diciendo que le escribió con franqueza y le escribió con franqueza por el tipo de ministerio que a él le fue dado. Vamos a leértelo otra vez. Pero le he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recuerden otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. Pero el texto sigue, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. El ministerio de Pablo a los gentiles, él lo vio como una gracia de parte de Dios, no como algo merecido. Entonces le dice, mira, yo le estoy escribiendo a ustedes con cierto atrevimiento porque Dios me dio por gracia un ministerio hacia los gentiles. Y por consiguiente estoy interesado en ellos. Estoy preocupado por ellos, pero también estoy preocupado por ustedes porque quiero que judíos y gentiles puedan ser un solo cuerpo. Entonces él ahora comienza a decirnos de ahí en adelante cómo él entiende su ministerio. Primero, es una obra de gracia. Segundo, no es solamente una obra de gracia, pero es algo que se me dio para los gentiles. Y yo me veo, escucha como versículo 16, ministrando a manera de sacerdote el evangelio. Estoy ministrando el evangelio a manera de sacerdote de Dios o evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles, esto no es una ofrenda monetaria, la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, yo me veo como un sacerdote que ministra el evangelio de Dios. Y mi interés es que cuando yo vea a gentiles convertidos, que yo los presente como una ofrenda. La ofrenda que yo hago de los gentiles, que sea de tal forma que le resulte aceptable a Dios y que pueda ser bendecida por el Espíritu. Y para eso no puedo negociar el evangelio, pero para eso también tengo que estar pendiente de cómo Cristo nos aceptó, para yo vivir de la misma manera y para yo también estimular a otros de la misma manera. Yo fui hecho ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Wow. Pablo llevó a cabo este ministerio para la gloria de Dios. Él lo dice, lo vamos a ver en un momento. Por tanto, versículo 17, en Cristo Jesús, él está caracterizando su ministerio. En Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Yo me estoy gloriando, pero yo no me estoy ufanando de mí mismo, pero yo sí me glorío de las cosas que se refieren a Dios.
porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No de lo que yo hice, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Pablo está enfocado en sus gentiles todavía. Yo me estoy gloriando y casi ni puedo creer lo que Dios ha hecho a través de mí. Wow. Por medio de mí para la obediencia de los gentiles, para que los gentiles puedan obedecer en palabras y en obra, que sea real, que el estilo de vida de los gentiles cambie como fruto del evangelio que ellos escucharon y que ellos entendieron y recibieron. Y Pablo sigue caracterizando su ministerio y dice que él llevó a cabo ese ministerio, versículo 19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Wow. Mi testimonio, o el Evangelio que he predicado, fue avalado, como Pablo, por señales y prodigios. Las señales y prodigios que hicieron los apóstoles, nosotros no lo estamos viendo hoy. No que Dios no pueda sanar a alguien hoy, pero ese don de sanidad o ciertos dones que ellos tuvieron, no, nosotros no lo tenemos porque no somos apóstoles. Pero la razón en el pasado de esas señales y prodigios era afianzar, confirmar el mensajero y el mensaje. Hoy en día nosotros tenemos quién nos confirma o quién nos confirma el mensaje, el Espíritu y el mensaje. Pero Pablo dice, cuando yo fui afirmado, confirmado por señales y prodigios. Señales porque apuntaban al mensaje y al mensajero, y prodigios porque eran sobrenaturales y vinieron de parte de Dios. Wow. De manera que Dios lo empoderó de tal manera que él pudo predicar el evangelio desde Jerusalén hasta el Ilírico. Yo no sé si tú sabes qué es el Ilírico hoy, pero es el norte de Grecia. Y algunos han trazado la trayectoria de Pablo durante toda su travesía, y para llegar no ha ido a Roma todavía, para llegar de Jerusalén hasta el norte de Grecia, de la manera que él fue, se calcula unos 2.200 kilómetros, con los medios de comunicación de aquella época. ¡Wow! ¿Tú crees que Pablo tenía una pasión por los gentiles? Tenía una pasión, una sed insaciable. Y Pablo dice, versículo 20, de manera que me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. No es que estaba mal que él edificara sobre el fundamento de otro, porque en Corinto, Pablo le escribió una carta y le dice que en Corinto él plantó y que Apolo vino y regó después. O sea que eso no tiene nada de malo, pero el ministerio que Dios le dio a Pablo fue un ministerio de ser pionero. Él salió del Medio Oriente, del área de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía, y se fue mucho más allá a alcanzar gentiles precisamente. Me esforcé en anunciar el evangelio donde Cristo no había sido conocido, para no edificar sobre el fundamento de otros. Y entonces dice en Romanos 15, 21 y último versículo, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, esos son los gentiles, verán, y los que no han oído entenderán. Esa es una tarea que comenzó con Cristo, aunque Cristo básicamente atendió a algunos gentiles. Comenzó posteriormente ya como una verdadera tarea a partir del libro de los Hechos, Hechos 1:8, serán mis testigos de ahí en adelante. Pero la meta final era que aquellos que nunca habían oído, los gentiles, a quienes nunca se les fue anunciado el evangelio, ni Cristo, ni el Mesías, ni nada similar, que ellos llegaran a creer, que llegaran a oír, para que pudieran entender. Y esa es también otra cita de Isaías 52:15. Pablo cita el Antiguo Testamento porque está tratando de convencer a los judíos. Ustedes oyeron esto, ustedes han leído esto, ustedes han oído estas citas que les estoy mencionando. Este es el cumplimiento
de lo que Dios le anunció a ustedes en el ayer, los gentiles tendrían que creer. Ahora, hermano, tú puedes pensar, bueno que Pablo vino, que fue pionero, que él hizo eso. Ahora es que falta. Ahora es que faltan territorios. Ahora es que faltan lenguajes, idiomas, para traducir la Biblia. Miles de dialectos e idiomas que no tienen una Biblia, que no tienen un fragmento de la Biblia, que no han oído. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la palabra de Dios nos dice qué hacemos. Por un lado, Cristo dijo que los obreros son pocos, pero que la mies es mucha, por tanto, planten más iglesias. Eso es necesario, pero eso no fue exactamente lo que Él dijo que hiciéramos primero. Que creen más seminarios e institutos. Eso es necesario, pero eso no fue lo que Él dijo que hiciéramos primero. Él dijo, por tanto, ¿qué cosa? Oren, pidan, rueguen al Señor de la mies para que Él envíe obreros a su mies. Ok, pastor, estamos orando. ¿Y qué más podemos hacer? Sí, porque hay que hacer más que orar. Tú puedes hacer mucho después de orar, pero no debes hacer nada antes de orar. Bueno, Pablo nos dio la respuesta en Romanos 10, 13 al 15, escucha. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén, gloria a Dios, porque invocan el nombre del Señor esa gente. No, espérate. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Ahora entramos tú y yo. Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Nosotros tenemos que